Abraza más, abraza más. La semana pasada comenzamos una serie que se titula Con los 5 sentidos. Con los 5 sentidos. Una iglesia que no vamos a fijarnos en tener objetivos ni de tipo numérico ni nada de eso, sino que queremos ser una iglesia saludable, una iglesia con los 5 sentidos, un ser humano completo con los 5 sentidos, capaz de relacionarse de manera saludable consigo mismo y con su entorno. Usábamos el texto de Hechos 2:42, la iglesia primitiva, la iglesia primera, la iglesia inicial, perseveraban ¿en qué? En el partimiento del pan, en la oración, en la comunión unos con otros y en la doctrina de los apóstoles, sumado a la proclamación del Evangelio. Y estas 5 cositas era lo que la iglesia hacía, eran los procesos en los que la iglesia se mantenía. Una iglesia que se mantiene con estos 5 sentidos es una iglesia saludable, es una iglesia que crece, es una iglesia que se multiplica, es lo normal, es lo que tiene que pasar. Así que, siguiendo con esta serie que vamos a ver en todo el mes de enero, estábamos hablando también de que cada uno de estos sentidos tiene un hábito. Son 5 hábitos que debemos incorporar o reforzar en nuestra vida. Y si nos mantenemos bien en estos 5 hábitos espirituales, pues bueno, la cosa va más o menos rodada. El primer hábito, el primer sentido que vimos la semana pasada es el sentido del olfato y lo conectábamos con la oración. Y hablábamos de 4 cositas muy importantes: hacer la oración obvia, atractiva, sencilla y satisfactoria. Y muchos de vosotros de manera creativa propusisteis formas de mantenernos vivos en la oración, en la liturgia y también en la adoración. Es un no negociable. Debemos ser una iglesia que ora, una iglesia que es ese perfume, ¿no? Que es ese olor fragante, esas oraciones, ese sacrificio a Dios. Somos casa de oración, es nuestra identidad. Un cristiano es aquel que habla con Dios. Y poníamos el ejemplo del Padre Nuestro, oraciones cortas pero poderosas. ¿Cuánto tiempo hay que orar? Bueno, lo que necesites. ¿Por qué orar? Porque puedo hacerlo. Aunque estamos en un sistema anti-oración, queremos hacerle la contra y crear cositas, por ejemplo esto de ora, que nos ayude a mantenernos en un ambiente de oración. Decía Primera de Tesalonicenses, Pablo decía, orad sin cesar. Nosotros lo traducíamos como ¿qué? Nunca dejes de intentarlo. Nunca dejes de intentarlo. No importa cuánto tiempo lleves sin orar, Dios está con ganas de escucharte, con ganas de ti, porque Dios te ama tal y como eres y no por cómo debería ser, porque nadie en este Zoom, querido Alan Matamoros, no sé por qué te tengo aquí en primer plano, nadie en este Zoom es como debería ser, pero Dios nos ama. Así que ya tenemos el primer sentido, el olfato. El segundo sentido del que quiero hablarte es el sentido del tacto. Me gusta el sentido del tacto. Es un sentido muy íntimo, ¿no? No te dejas tocar por nadie. Y ahora, con el tema del COVID, estamos todos, pues eso, muy lavándonos las manos, intentando no tocar. Y cuando uno toca algo, que no lo toque el otro, ¿no? Pero el tema de hoy, con el tacto, la frase no es, como la semana pasada, respira profundamente. Tenemos que aprender a respirar profundamente y cargarnos del oxígeno de Dios, del Espíritu de Dios. Hoy es abraza más, el hábito de abrazar más, el hábito de congregarnos, de ser próximos, de juntarnos, de ser comunidad. La oración tenía que ver con la liturgia, con la adoración a Dios, las oraciones de Hechos 2:42. El abrazo, el tacto tiene que ver con la comunión unos con otros, con la coinonía, con el abrazo. Dice la psicoterapeuta Virginia Satir que para sobrevivir emocionalmente necesitamos 4 abrazos al día. Para mantenernos más o menos saludables necesitamos 8 abrazos al día. Y para crecer emocionalmente necesitamos 12, mínimo 12 abrazos al día, 12 abrazos al día. Así que lo primero que quiero motivarte a hacer antes de ir a la Biblia, antes de ir a todo, es qué genial sería que tuvieses el hábito de al menos abrazar 12 personas cada día. Abrazar 12 veces, o por lo menos a la misma persona. No sé si Yolanda, si tienes a Lori ahí, 12 veces, 12 abrazos
al día, mínimo 12 veces. Y esto tiene un montón de cosas buenas abrazar, porque te da esa sensación de arraigo. Cuando uno abraza, ¿qué comunica? Comunica muchísimas cosas. Comunica aceptación, también comunica vulnerabilidad, comunica cercanía, no hay nada entre tú y yo, y además genera algunas cositas muy bonitas. Genera, por ejemplo, la hormona de la oxitocina, que es la del apego, la hormona del apego, la hormona de que cuando estás cerquita, que te da esa alegría cuando estás con la gente que quieres, te reduce el estrés. Tú estás estresado, estás muy estresado, pues abraza mucho, y eso quita estrés. Al abrazo quita estrés, y hace más felices los días felices, y hace más llevadero los días infelices. También podemos abrazar con palabras. Hoy en día, con el tema del móvil, claro, la comunicación se ha vuelto mucho más escrita, y cuando hay estudios que dicen, no sé si os pasa, pero es mucho más fácil enfadarse por WhatsApp. No sé si habéis tenido esta experiencia. Es mucho más fácil ser incomprendido por WhatsApp, enfadarse, no entender las cosas. ¿Por qué? Porque en el WhatsApp solo se transmite datos, información, verdades. Pero el 90% de la comunicación humana es emoción, es conexión, ¿no? Y entonces el abrazo es una comunicación no verbal preciosa. La comunidad, aunque está construida sobre la verdad, la comunidad también comunica aceptación, y eso no son necesariamente datos, palabras que se comunican por WhatsApp, sino que tiene que ver con el concepto, más que de la verdad, con el concepto del amor. Con el concepto de no importa lo que digamos, nos queremos, porque cuando uno está abrazando está diciendo te amo tal y como eres. En muchas discusiones, no sé si os ha pasado, pero en muchas discusiones a veces el mejor argumento es un buen abrazo. Hay gente que se enfada y en realidad lo que está diciendo es te echo de menos. Hay gente que no se entiende, pero lo que está queriendo decir es necesito conexión. Hemos nacido para ser abrazados, para formar parte de una familia. Con todo el tema de la teoría del apego, ¿no? Los niños necesitan ser abrazados y buscan antes, incluso, en algunos casos, el abrazo que el alimento. Se han hecho experimentos con monos, ¿vale? Ya sé que los niños no son monos, pero hay muchos experimentos con monos donde eligen el abrazo al alimento, ¿no? Fijaros qué importante es el formar parte, el ser, el estar cerca, la pastoral unos con otros. En fin, hemos sido creados para formar parte de la familia de Dios. No podemos ser nosotros sin los demás. En un mundo altamente individualista, apostar por la comunidad y la comunidad real es contracultural, va en contra de lo que el mundo nos vende. Tu carrera personal es lo primero y los demás. Ten tiempo para ti en primer lugar. Y me vais a perdonar porque hoy quizá diga algo abrazándoos mucho, pero también quizá molesto. La fe cristiana, por definición, se vive de forma comunitaria. Amar a Dios y al prójimo son indivisibles. El fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, solo se puede vivir en comunidad. Los llaneros solitarios son llaneros muertos, y esto lo digo con dolor. Hermanos que intentan andar la vida espiritual cristiana sola, tiene todos los papeles para quedarse en la cuneta. La comunidad, un grupo de personas con objetivos comunes, que comparten valores culturales, una misma fe, un propósito. Ser parte de una comunidad es un regalo de Dios para acompañarte en tu andar diario, y en muchas ocasiones es decisivo para seguir creciendo. Honestamente, yo sin una comunidad cristiana se me iría la olla a Camboya. Porque en la comunidad cada uno vive y se expresa para el bien de los demás. Vosotros estáis para mí, yo estoy para vosotros, estamos los unos
para los otros. Una palabra que quiero que quede anclada, ya la conocéis si sois parte de esta comunidad desde hace al menos un año. Más de 50 veces en el Nuevo Testamento la Biblia define la Iglesia como alelón, unos a otros, amaos unos a otros, soportaos unos a otros. La disciplina de ser comunidad, de congregarnos en la Escritura, no es negociable. Vivimos en un tiempo, y la pandemia nos lo ha, digamos, potenciado, y las redes sociales más, y las predicaciones de YouTube más todavía, donde hemos creído que es negociable congregarse. Y aquí voy a poner una pica en Flandes. Bíblicamente, congregarse no es negociable. Si congregarse no fuera importante, la iglesia perseguida no se congregaría tanto, pero ¿sabéis qué es lo que más potencia la iglesia perseguida, que se juega en la vida? El congregarse, el poder alabar juntos, el poder abrazarse 12 veces. No es algo negociable, no es algo secundario para la vida espiritual, no lo es. Es algo prioritario. ¿Sabéis qué ha pasado? Que hemos confundido la gimnasia con la magnesia. Porque hay mucha gente que se agarra a un clavo ardiendo diciendo, sí, pero es que no hay que ser cristiano dominguero, no hay que ser cristiano de domingo, ¿no? Claro, estos cristianos que van a la iglesia y luego hacen lo que les da la gana, claro, estos cristianos que se congregan como si la iglesia fuera a ir a un sitio, como si la iglesia fuera tal, no, porque ser cristiano no es eso. Y hemos dicho, bueno, entonces eso no es necesario, porque ser cristiano es otra cosa. Queridos, no nos equivoquemos. Ser cristiano no es solo eso, pero es eso y más cosas, no menos. Eso es el mínimo. El hábito del ritmo de gracia de congregarse es el mínimo de la vida espiritual. No es esto o lo otro, no es que como hay gente, como decimos, no, es que hay gente hipócrita que va a la iglesia. Claro que sí, vas tú. Decía Groucho Marx, uno de los hermanos decía Groucho Marx, no quiero pertenecer a ninguna organización que acepten a personas como yo. Interesante Groucho Marx, ¿verdad? Ese humor tan fino. Queridos, nos han vendido la moto, claro, como no es que es el mínimo, no es ya, o sea, ¿qué vas a pedir que vernos una, o sea, si queremos ser una familia, qué menos que vernos para alimentarnos juntos una vez a la semana, ¿no? En fin, ¿cómo vamos a tomar un buen hábito? Tú quieres transformar, la semana pasada ponía muchos ejemplos del cuerpo, porque, bueno, somos seres corporales, entonces, una vez a la semana mínimo salir a correr si quieres tener algo que hacer con tu vida, y si quieres hacer aunque sea 10 kilómetros, una vez a la semana, ¿no? Cuidado, no confundamos la gimnasia con la magnesia. Como toda disciplina, no puede depender de nuestras emociones, gustos o apetencias, no es estar solamente con aquellos que nos caen bien de manera natural, es una decisión firme que nos ayudará a ser discípulos de Jesús, queridos. Y yo entiendo, la vida es como es, estoy generalizando y generalizar es pecado, pero en la medida de lo posible uno tiene que comprometerse con una comunidad concreta, con nombres y apellidos. Claro que congregarse, claro que ser comunidad no es solamente el domingo, hay mucho más y voy a hablar de eso esta mañana. Pero no puede depender de lo que yo sienta, de lo que me apetezca o de los vientos de doctrina que soplen a nuestro alrededor. Porque no hay discípulo sin disciplina. ¿Te apetece siempre orar? Bueno, hay gente que dice que sí, a mí no. ¿Te apetece siempre leer la Biblia? A mí no. ¿Te apetece siempre servir? A mí no. ¿Te apetece siempre hacer comunidad? A mí no. A mí no, sobre todo cuando hay gente que te cae mal, sobre todo cuando está la pereza social. Lo que pasa es que cuando lo haces, te sientes bien. La satisfacción de una ducha después de hacer deporte, la satisfacción después de congregarse, después de orar, después de leer la palabra, escudriñarla, estudiarla, la satisfacción después de servir a otro. ¿A quién le apetece levantarse a primera hora para llegar a los cines Lumière a las 9 de la mañana, a montar los toldos, a limpiar las sillas? A nadie. O si te apetece está bien, te apetece porque vas a hacer, no sé, porque te apetece ver a la gente, en fin, porque hay ahí unos intangibles muy bonitos. Pero cuando lo haces hay una satisfacción que te pierdes si no estás dispuesto a tener esa disciplina. Así que no te pierdas esa oportunidad. La comunidad
cristiana se caracteriza por girar y vivir en torno a la persona de Jesús, y es donde podemos vivir, el único lugar donde podemos vivir alelón, los unos a los otros, que se repite, como he dicho, más de 50 veces en el Nuevo Testamento, como dinámica fundamental de la espiritualidad cristiana. Amaos los unos a los otros, perdonaos, aceptaos, saludaos, servíos, soportaos los unos a los otros, someteos los unos a los otros, enseñaos los unos a los otros. Y para ello, queridos, hay una condición fundamental. En la medida de lo posible, estar cerca, estar próximo, ser prójimo. La comunidad es ese grupo de personas con rostro, con nombres y apellidos, con las que nos comprometemos para caminar juntos en nuestro seguimiento de Jesús. Y siempre es un grupo concreto de personas, no es una idea teórica en el aire, no es el mundo mundial, son personas. Juntos nos alentaremos a orar. Por eso ahí está el link para que quedes para orar por las mañanas. Y siempre es un grupo concreto con una misión para proclamar el mensaje, para ser como Jesús, en definitiva, para ser iglesia. En la Biblia, en la Escritura, vemos a Dios formando una familia para amarlo. Lo vimos en la serie de Etnia. Todo comienza en Dios. Dios nunca ha estado solo. Dios es amor relacional. Dios es una familia, es Padre, Hijo y Espíritu Santo amándose desde la eternidad, siendo uno, como dice la Shema, pero en una manera misteriosa que no sabemos, siendo diferentes, porque Dios desde la eternidad se aman. Aquí voy a poner otra pica en Flandes, y la familia digamos, física, la familia corporal, es importante. Pero en la Escritura, la familia con mayúsculas, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y en las Epístolas, es la iglesia. La familia con mayúsculas es la iglesia local. Eso no quiere decir que tu familia no sea importante, pero tu familia espiritual, en la cosmovisión bíblica, es más importante que la física porque durará para siempre. Y aquí, claro que Dios quiere bendecirte como familia, claro que Dios ama a las familias, claro que Dios quiere que priorices con tu familia, claro que sí. Pero a veces le hemos hecho un poco la trampita al tema, permitidme hilar un poquito fino. Hemos usado la excusa de la familia para no comprometernos con la iglesia local. Y eso es un flaco favor, en primer lugar, a tu familia. Porque la iglesia local es el contexto ideal para crecer como familia, para conectar con tus hijos, tiempo de calidad con tus hijos. ¿Qué mejor lugar que en la iglesia local servir junto a tus hijos? A ver, dime, que orar con tus hijos. Tiempo de calidad con tu esposa, claro que sí, hay tiempos para estar solo, pero también en comunidad. Al final, no deja de ser el contexto que elegimos, porque somos seres de contexto. Cuidado con esto, porque hemos usado la familia también dentro de la cosmovisión del proyecto personal, y no. Una familia no existe, una familia saludable no existe nunca para sí misma. Una familia saludable es una familia con un llamado más allá de ella, tanto para el hombre como para la mujer, como para los hijos. Un flaco favor le hacemos a nuestros hijos si no les involucramos desde el primer momento, desde que tienen conciencia, en la vida de la iglesia. Lo hacemos desde que tienen 3 o 4 años, en colegios de lunes a viernes, y les damos el hábito de 5 veces a la semana congregarse en el cole. Y no les damos el privilegio, el honor, la oportunidad de congregarse contigo al menos una vez a la semana en el nombre de Jesús. Fijaros, qué fácil y qué difícil lo hacemos. Entramos en esa familia y lo hacemos a través del bautismo, ¿no? O sea, es la declaración de que nos comprometemos, la declaración pública de querer formar parte de la familia de Dios. Y entra cualquiera en un sentido, cualquiera que quiera.
pero es el privilegio más grande de la vida, el más alto honor, más que formar parte de ninguna organización, ningún partido político, ninguna ONG, ningún apellido, más que formar parte de ninguna empresa. El privilegio más grande que tenemos es formar parte de la comunidad, ser comunidad. Y en esta comunidad, lo más importante en la comunidad es aprender a amar. Hay un libro muy bonito de Erich Fromm, no es un libro cristiano, que se titula El arte de amar. Dice primera de Juan 3:16. ¿Cuántos se saben Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, pero no nos sabemos primera de Juan 3:16. Fijaros, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Por los hermanos. También nosotros, si Dios nos amó de esa manera, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Es indisoluble la espiritualidad vertical con la espiritualidad horizontal. En Gálatas 6:10 dice algo muy bonito, que no sé por qué a veces no vivimos, pero es fantástico. Versículo 9 de Gálatas 6, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. El mayor favor que le podemos hacer al mundo es ocuparnos en primer lugar de los hermanos, mayormente en primer lugar. Y aquí hay un punto importante en el versículo 9, no nos cansemos de hacer el bien, en el hábito de ser comunidad, en el hábito de abrazarnos, de que no haya distancia entre nosotros. Dice que segaremos si no desmayamos, hay recompensa, piensa que hay una recompensa en el hábito de congregarse, de formar parte de una comunidad. Claro, paréntesis bonito, claro que puede haber comunidades tóxicas, claro que sí, pero, en fin, eso ya es puntos ya muy graves. Pero si hay una comunidad tóxica, lo que está claro es que tú eres un ser comunitario y necesitas una comunidad. Necesitas congregarte sí o sí, en cualquier caso. Así que, especialmente a los de la familia de la fe, insisto, tanto en los evangelios como en las epístolas, la familia con mayúsculas es la comunidad a la que perteneces. ¿O es que acaso no nos llamamos hermanos? ¿Por qué nos llamamos hermanos? A ver, nos llamamos hermanos porque sí, en plan, como si fuéramos de una banda de New York, hey, what's up, bro? ¿O realmente somos hermanos con todas las implicaciones, porque tenemos un mismo Padre? O al final no nos lo creemos, al final nuestros hermanos son nuestros hermanos de verdad. Los hermanos cristianos son hermanos de segunda. Aprender a amar. Hay que aprender a amar, el arte de amar. Juan 13:35, algo muy importante de la comunidad, cuando nos congregamos, hay gente que se preocupa diciendo, sí, pero es que pasamos mucho tiempo haciendo comunidad y nadie predica el evangelio. Queridos, congregarse cada domingo es una de las maneras más potentes de proclamar el mensaje del evangelio de Jesús. Es una declaración de intenciones a un mundo donde, de hecho, y hoy en día es todavía más relevante congregarse el domingo, por una razón, porque desde hace unos años se ha destruido el ritmo natural del ser humano, que es un ritmo de 7 días, porque es un ritmo creacional. Y ya la gente no está descansando, está perdiendo, el domingo ahora está todo abierto, ¿no? Hemos comprado la filosofía norteamericana, todo abierto, ya no hay el descanso para poder conectarnos con Dios, con nuestra familia y con nuestra familia espiritual. Es todavía más contracultural. No, yo los domingos no trabajo, yo los domingos me congrego. Lo que pasa es que en la iglesia hay gente insoportable, hay gente imperfecta, y es muy difícil amar a esa gente. No sé si conoces alguno. En Valencia no hay ninguno, pero en otras iglesias me han dicho que hay gente imperfecta. Y por eso necesitamos aprender a amar, aceptación incondicional. Las relaciones son fundamentales. En los 10 mandamientos, 4, como mucho, tienen que ver con Dios. 6, la mayoría, tiene que ver con las relaciones.
¿Y cómo es amar? ¿Qué es amar? Porque hablemos del hábito. Hablemos del hábito de amar. Dos pinceladas. La primera, cuidado, aprender a amar no es tener paz con la gente, no es estar bien con uno mismo. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, el aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Armonía, que dice, mirad cuán bueno, delicioso, que habiten los hermanos juntos, pero no peleaos, en armonía. La armonía es algo muy bonito. Para los músicos que estéis aquí, la armonía es que varias notas suenen a la vez, pero suenen bonitas para, digamos, el oído educado, el que tenga, para el oído occidental o el oído del siglo XXI. Es decir, que aunque varias notas suenen a la vez, el ritmo y el momento hagan que suenen mejor en un sentido que si sonasen solas, porque juntos somos más. Lo que pasa es que somos gente imperfecta. Abrazar al que huele mal, tocar al leproso, no siempre apetece, pero es nuestro llamado. Aceptación incondicional. Y luego hablaremos de lavarnos. Pero primero hay que abrazar. Siempre abrazar. Abrazar incluso con nuestras palabras. Con nuestras palabras se puede abrazar o se puede herir. Que en nuestra pastoral abracemos más. Que en nuestras palabras también abracemos más. Que como iglesia, que seamos una iglesia que abraza más. El abrazo puede sanar. A veces la gente lo único que necesita es un abrazo, pero para eso tienen que estar. Me encanta la parábola del hijo pródigo, porque el padre tiene que verlo para abrazarle. Luego el padre puede correr y abrazar, pero el padre tiene que verlo, y para ver uno tiene que dar un paso, decidir, tener un hábito, aunque sea un pequeño paso. No es cuestión de tener paz, sino armonía. Está muy de moda en algunas líneas de psicología cognitiva, ¿no? ¿Te duele una relación? Corta con esa relación. Y así tienes paz. ¿Estás mejor? Sí, ahora estoy mucho mejor. Desde que no hablo con esta persona, estoy mucho mejor. Claro. ¿Tú sabes quién es el que tiene más paz del mundo? Aquel que no tiene ninguna relación con nadie. Un muerto tiene mucha paz. No siempre el conflicto te tiene que llevar a separarte para tener paz. No, la paz bíblica no es la ausencia de conflicto. La paz bíblica es armonía, shalom. Y a veces el conflicto es uno de los mejores acicates para acercarte a una persona y tener una relación en armonía. Eso requiere tiempo, puede requerir tiempos de silencio, lo que tú quieras. Pero esta filosofía de corta por lo sano si estás incómodo es diabólica. Es diabólica. Va en contra del proyecto de Dios para el ser humano. Va en contra del proyecto de Dios para la iglesia. La vida es como es. ¿Cómo aprendemos a amar? Bueno, básicamente la palabra amor se traduce, dicen, por tiempo. Yo también la traduzco por agenda. Si quieres conocer las prioridades de una persona, mira en qué invierte su tiempo, sus ritmos semanales. Míralo. La gente, ¿cuáles son tus prioridades? Tú puedes ser un opinólogo, puedes decir muchas cosas, pero si tu tiempo no habla de lo que realmente estás diciendo que haces, es que no lo haces. ¿Qué es lo que te importa? ¿Qué es lo que hay en tus ritmos semanales? ¿Qué es lo que hay de importante antes de que lo urgente te invada? ¿Qué has puesto importante en tu agenda? ¿Cuál es el no negociable? Y este es el segundo hábito de los 5 sentidos. El primero era la oración, no es negociable. El segundo, la comunidad, no es negociable. Y podemos poner miles de excusas. En serio, siempre, esto te lo profetizo, siempre hay una excusa para no congregarse. Siempre. Puede ser el COVID, pero puede ser que estás cansado,
Puede ser que es que tienes que invertir tiempo en lo que sea, que puede ser que es que tienes que adelantar el trabajo, que es que tú también te mereces un día libre, que es que te cae mal el primo, que te cae mal el vecino, puede ser que te sientes mal tú, puede ser culpabilidad, no voy a ir a la iglesia porque voy a parecer un hipócrita, puede ser que vas a ir a la iglesia y vas a ver a un hipócrita, puede ser que hace frío, que hace calor, que llueve, que no estamos al aire libre, que estamos al aire libre, que está muy cerca la iglesia, que está lejos, que ya fui la semana pasada, que no fui la semana pasada, que llevo yendo demasiado tiempo, que llevo sin ir demasiado tiempo. Siempre, siempre, siempre habrá una buena excusa para no congregarse. Siempre. Así que no os preocupéis. El que quiere tener excusas, las va a tener. Pero la iglesia es el gran proyecto de Dios. La comunidad es el proyecto más importante del que puedes formar parte. Y cuando digo más importante que cualquier proyecto. No sé en qué proyectos de vida estás tú, pero la iglesia local es el proyecto por el que Jesús murió. Lo dice el libro de los Efesios. Jesús dio su vida por la iglesia. Efesios 5:25, Cristo amó a la iglesia tanto que entregó su vida por ella. Efesios 2:19, somos miembros de la familia de Dios. Primera de Timoteo 3:15, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Somos llamados a pertenecer. En primer lugar, ¿cuál es tu grupo de pertenencia número uno? La propuesta radical del Nuevo Testamento es que tu grupo de pertenencia número uno es la eclesía. Y de ahí parte todo lo demás. Esto es muy loco. No solo somos llamados a creer en Jesús de manera individual, aunque Dios nos llama a cada uno de nosotros de manera personal, pero nos llama a pertenecer. No podemos cumplir, y esto es muy fuerte, no podemos cumplir el propósito de Dios por nosotros mismos. Solo es imposible, es imposible. Nos pertenecemos mutuamente por la eternidad, y esto requiere un grado de madurez por tu parte y por la mía. Ya no podemos valernos por nosotros mismos. Abraza más, necesitamos el contacto del otro para humanizarnos. El contacto, no pierdas el contacto, dame tu contacto. Hemos perdido el contacto con la pandemia, vamos a hacer 2 años en marzo, 2 años, y lo que se ha puesto en jaque, sobre todo de nuestros hábitos, ha sido la comunidad. Y la comunidad, la falta de comunidad, ¿qué es lo que ha hecho? Ha hecho que los demás hábitos se disuelvan. La gente, pues, ha mermado en general. Yo sé que, obviamente, no ha sido así en todos los casos, pero cuando el enemigo golpea a la comunidad y nos deja solos, claro, tu vida de oración se puede resentir, tu vida de la palabra, tu servicio, la proclamación. Por eso la lucha sin cuartel en la que estamos hoy es una lucha por la comunidad. Porque la pandemia no nos ha enfriado, nos ha tomado el pulso, la temperatura. No pierdas el contacto. La unción, según el Salmo 33, no es tuya ni mía, si hay gente de contexto pentecostal. No es que Dios te unge a ti o a mí, nos unge a nosotros. Salmo 133. Dios ha ungido a la comunidad, a la iglesia. Somos nosotros miembros de la iglesia. Dice C.S. Lewis que es un término cristiano, esto de que somos miembros. Desvinculado de la comunidad, de este hábito de congregarse, tu vida se marchita y se muere. Los estudios de eclesiología, de crecimiento, nos dice que uno de los síntomas de enfriamiento espiritual es la asistencia irregular a los cultos de adoración y a otros encuentros. Y hoy en día es la norma, la asistencia irregular. ¿Cómo le voy a pedir a alguien todos los domingos, o casi todos? Ritmos de gracia. Queridos, la iglesia es indestructible. ¿Sabéis que es el único proyecto que va a trascender los cielos? Hay gente que dice, hablando de este hábito, sí, pero yo no necesito a la iglesia. ¿Habéis escuchado eso? ¿Habéis escuchado? Yo no necesito tener vida de comunidad. Pues
os lo digo abrazando, pero quien dice eso solo hay dos posibilidades, o si me apuras, tres. Quien dice eso o es un arrogante, o es un ignorante, no sabe lo que dice, o, en el peor de los casos, las dos cosas. Es un ignorante, es un ignorante, es un arrogante ignorante. Porque no hay cristianismo sin comunidad. Porque Cristo murió por ti, sí, pero Cristo murió por la iglesia. Y no puedes decir que sigues a Cristo. No se puede. Bíblicamente no se puede decir, yo sigo a Cristo, si no tienes ningún compromiso con otro grupo específico de discípulos de Jesús. No se puede. Con la Biblia en la mano no se puede. La iglesia te aparta del aislamiento egocéntrico, de tus ideas equivocadas, orgullosas, de tu ignorancia y de tu arrogancia. La iglesia te ayuda a ser más alegre y sencillo de corazón. Alegría y sencillez de corazón es lo que yo le pido al Señor para mi vida y para la tuya. Te mantiene en forma con los otros hábitos, con los otros sentidos. ¿Os acordáis cuando hablábamos de la oveja? De que qué es ser cristiano, escuchar la voz de Dios, ¿no? Pero no siempre escuchamos la voz de Dios. Cuando en un rebaño, si estás en el rebaño, a lo mejor eres una oveja muy torpe que no escucha al pastor. Pero ¿sabes qué es lo bonito? Que si eres mansa, eres una oveja con mansedumbre y formas parte de una comunidad saludable que escucha la voz de Dios, quizá puedes escuchar la voz de Dios indirectamente, quizá no escuchas la voz del pastor, pero sí que ves cómo hay contacto, que otras ovejas te van empujando a sitios, ¿no? Entonces, aunque estés un poquito sorda, porque hay ovejas un poco sordas también, te lo digo, bueno, tú déjate, hay ovejitas que te están empujando y te mantendrás cerquita de todo el rebaño. Un poco la iglesia es eso también, pero para eso hace falta tener mansedumbre. Qué fácil es engañarse creyéndonos que somos maduros, si no nos comparamos con los demás. La verdadera madurez se demuestra en las relaciones. La espiritualidad son en qué medida amas, en qué medida abrazas y te dejas ser abrazado. Otro punto importante de la comunidad, uno de los beneficios, es en la comunidad donde desarrollas y potencias más tus dones. Una cosa muy importante, sin la comunidad local estás desaprovechado. La mejor versión de ti fluye, crece en el contexto de una comunidad local. Es donde más te vas a potenciar, es donde va a salir la mejor versión de ti. Y todos podemos tener excusas para decir, no, mi mejor versión, yo también las podría tener. No te metas en mi vida, decimos. ¿Estáis bien, familia? Ahí que os veo. Sí, ya estoy terminando. No te metas en mi vida. Queridos, eso es algo que no nos es lícito decir como comunidad. En la iglesia local lo que gritamos es, por favor, métete en mi vida. Sé parte de mi vida. Eres mi hermano. Eres mi hermana. Entra en mi vida. Cuando uno abraza, está haciendo eso también. Cuando uno abraza, estás diciendo, yo quiero ser parte de tu vida, pero yo creo que tú seas parte de la mía. Y el cuadro de Rembrandt, ¿no?, del abrazo del hijo pródigo, es eso. Vuelve a ser parte de la vida, de la casa del Padre. Es una identificación total. Lo más cerca que puedes estar de una persona es en un abrazo. Es lo más cerca. Mantente cerca, abraza más. Tu mejor versión está en la comunidad. Vivir en comunidad te da autenticidad también, te obliga. Ahora, cuidado, somos una iglesia que está creciendo, pero somos una iglesia que debemos mantenernos pequeños, manada pequeña. Un grupo pequeño donde nos vemos las caras es un mínimo de 2 o 3, dice el texto, donde hay 2 o 3, y un máximo de unos 12, 15. Esto es lo práctico, hazlo simple, hazlo sencillo, este hábito también, hay que hacerlo obvio, hay que hacerlo apetecible, hay que hacerlo sencillo y hay que hacerlo satisfactorio. Para que sea satisfactorio tienes que ser auténtico, tiene que haber reciprocidad, nos tenemos que animar, tenemos que tener compasión y misericordia para nutrirnos el alma los unos con los otros. Y debemos tomar el compromiso
de las relaciones significativas. Tomar decisiones difíciles y arriesgarte. En el abrazo te expones. En el abrazo te huelen. Te huelen. A veces uno no quiere que le abracen, uno no quiere estar cerca porque lo van a oler. ¿No? No te has duchado. Te suben los alerones, ¿no? Hay gente que no se congrega porque tiene miedo de que la huelan. Te voy a decir un secreto, aquí estamos todos por duchar a veces. Un poco. ¿Sabes? No tengas miedo a que te abracen. Sin comunidad tienes un falso sentido de paz, porque los muertos son los que más paz tienen. La comunión verdadera y profunda es la verdadera paz, donde puede haber un conflicto que se soluciona, donde se restaura. Por eso somos la comunidad del perdón. La comunidad nos enseña humildad, ver al otro. Yo no sé tú, pero cuando me junto con personas en la comunidad, en un grupo pequeño o en la iglesia, descubro que hay diversidad de dones, que hay vida más allá de mi mente, que hay opiniones diferentes, que tengo que aprender a escuchar al otro, que es mi hermano, que tiene un mismo padre y que es diferente a mí. Eso, aparte de humildad, me enseña amabilidad. Tratar bien a la gente aunque te caigan mal. Yo no sé si hay gente que te cae mal, no sé si hay gente que a priori te cae mal. ¿Has conocido gente que dices, oye, yo con esta persona no la querría en una mesa, no quiero quedar con él? De manera natural todos tenemos ciertas inclinaciones por un tipo de persona u otro, pero la comunidad, en la vida de comunidad yo he aprendido algo muy bonito. Las personas que a priori te podrían parecer que te caen mal, o por ejemplo uno mismo, yo no tengo por qué caerle bien a todo el mundo a priori, si uno invierte en esas personas, uno descubre luego grandes amigos. Y muchos de mis mejores amigos son personas que a mí a priori quizá yo no tendría ningún tipo de relación con ellos, a menos que la tuviesen en el nombre de Jesús. Y eso es lo que hace la comunidad. Te abre al diferente y te enriquece. Pero para eso hay que tener amabilidad. Es dejarte amar y amar al otro. Amabilidad. Y por último, antes de ir a un texto bíblico, confidencialidad. En la comunidad somos una familia. Nos cuidamos y nos protegemos. No es un lugar de exhibicionismo de todos los pecados del mundo. No, no. Nos apoyamos en nuestras debilidades, nos ayudamos, nos conocemos y aún así nos abrazamos. Fijaros en Hebreos capítulo 10, me gusta mucho, mucho, mucho este texto, y ya empiezo a aterrizar. Hebreos capítulo 10, versículo 24, dice, y considerémonos alelón los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Número 1, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. La comunidad es el estímulo para amar. La comunidad es el lugar donde nos exhortamos los unos a los otros para buenas obras. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Traducimos costumbre, por hábito. Hay gente que se ha tomado el hábito de no congregarse y mi propuesta es la contraria. Toma el hábito de congregarse. Es la costumbre cristiana. Y no pasa nada, es genial, es el mínimo, porque eso nos va a estimular al resto de cosas, porque, queridos, abraza más, el roce, ¿qué es lo que hace? El cariño, el roce hace el cariño, nos estimula al amor, y el cariño, ¿qué es lo que hace? Los niños, la multiplicación, el roce hace el cariño y el cariño hace los niños. La comunidad es el contexto donde brotan los dones, los talentos, la oración, el servicio, la palabra. Es el contexto no negociable de la vida espiritual. Es una gracia de Dios, lo dice el libro de Dietrich Bonhoeffer, Vida en Comunidad. ¿Cuánta gente hoy en día daría todo lo que tiene por formar parte de una comunidad y poderse congregar y poder cantar en voz alta?
Y nosotros teniendo ese privilegio, no lo apreciamos. Estímulo, estímulo. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Démosle la vuelta a la tortilla. Toma una decisión. Toma el hábito de congregarte. La comunidad no se construye solo cuando te conviene, sino sobre la convicción de que lo necesitas. Porque la comunidad es necesaria para tu salud espiritual, porque somos interdependientes. Te lanzo un reto, sé proactivo, no vayas a la comunidad, haz comunidad yendo. Tú construyes la comunidad mientras estás. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Habitar, hábito. El hábito no hace al monje, dicen, pero ayuda. Esto es muy importante. Sé proactivo, crea comunidad, pero para esto huye de la tentación de la iglesia ideal. Esto lo dice Dietrich Bonhoeffer. El enemigo número uno de la comunidad real es la iglesia ideal. Los opinólogos, que hay muchos, y opinólogas, criticar es muy fácil. Criticar es lo más fácil del mundo. Es súper fácil, porque somos gente imperfecta. Y hay gente que, como no crea comunidad, no sabe lo que cuesta crear comunidad. Y tiene unas expectativas altísimas. Tiene una iglesia ideal donde no hay nadie, ningún hipócrita, ni siquiera ellos. Y entonces siempre hay excusas para no congregarse. No es que no cumple mis expectativas. Bueno, yo me pregunto si tú cumples las expectativas de la comunidad. No vayas a la comunidad. Crea comunidad yendo. Porque construimos juntos. Juntos somos casa de Dios. La iglesia de Dios. Juntos. Sé proactivo. Crea comunidad. Involúcrate. Sé realista con tus expectativas. Huye de la tentación de la iglesia ideal y anima más que critica, porque opinar mal es lo más fácil del mundo. No seamos cristianos caníbales, decía el texto, devorándose unos a los otros. ¡Qué terrible esto! No, sino abraza más, acércate más. ¿Qué es lo que Dios ha depositado en tu corazón que puede ayudar para construir comunidad? Otro punto importante, apoya, esto queda mal que lo diga yo, pero apoya a tu liderazgo. Mansedumbre, cuida de tus pastores, dice ahí el texto de Hebreos, porque ellos cohesionan la comunidad, están pendientes de cosas de las que no somos conscientes, toman iniciativas arriesgadas, sujétate a ellos, porque sujetarte a ellos no te hace menos, ni más tonto, ni menos digno, ni menos hábil, te hace sabio, espiritual, es uno de los frutos del Espíritu, la mansedumbre. Y todos necesitamos sujetarnos los unos a los otros, pero desde el respeto al cargo, y lo dice el Nuevo Testamento, vez tras vez, esos responsables que están ahí, si eres parte de una mesa, ayuda a tu responsable de mesa, que escribe el WhatsApp y contestáis de uvas a peras, que abren su casa, que oran por vosotros. A mí me gusta que haya responsables de mesa, porque se dan cuenta un poquito de lo que es el liderazgo y lo que es tomar la iniciativa. Y cuando abres, compras para 15 y aparecen 2. ¿No? Eso pasa. Imagínate lo que sienten algunos que preparan una predicación o un mensaje, una comida para toda la familia el domingo y aparecen ¿cuántos? ¿No? Tu familia, la familia de Dios. Ayuda a tu liderazgo, no se puede contentar a todo el mundo, toman decisiones arriesgadas, que no todo el mundo entiende, hasta después, luego lo disfrutan, pero tienes que aguantar en todo el proceso el piqui. Ay, Señor, haz comunidad, déjate abrazar y abraza. En fin, abraza más, he terminado, busca el contacto físico, hazlo contacto, pastorea, contacta con la gente, toca al leproso. Así lo hizo Jesús. ¿Quiénes son mi familia?, preguntó Jesús. ¿Te gustaría ser de la familia de Jesús? ¿Quiénes son mis hermanos y mi madre? ¿Quiénes son?
que hace la voluntad de mi Padre, la eclesía. Lava los pies, toca los pies de los demás, unos a otros. El abrazo es más que las razones, abraza más, para eso debes estar más. Tiempo. Haz lo obvio, déjate ver, déjate tocar, abrazar. Prepara lo importante con antelación, tu ritmo. ¿Cuáles son en los próximos meses, de aquí a Semana Santa? ¿Cuáles son tus ritmos de gracia de la semana? Decide con tiempo cuántas veces a la semana te vas a congregar y en qué contextos, en el grupo grande, grupo pequeño. Querido, hazlo con tanta ilusión como programas tus vacaciones, porque es más importante que tus vacaciones. Tu agenda, tu tiempo, habla de lo que amas. Prográmalo con tiempo, pon lo importante, porque si no lo urgente te va a comer. Siempre habrá una buena excusa para no tener un buen hábito. Cuidado con la pereza social, hazlo apetecible, queda con gente, ama a la gente, forma parte activa, sé vulnerable, ama a tu comunidad, hazlo sencillo, no te compliques, forma parte de una mesa, te facilitará las relaciones, apúntate a un grupo de servicio, de un área. ¿Cuántos estáis aquí sirviendo en un área de servicio de la iglesia, hacia la iglesia o hacia afuera? ¿Podéis levantar la mano? Ahí se hacen relaciones preciosas y te apetece, cuando uno tiene, mira, no hay nada mejor. Yo por lo menos he experimentado, a mí me cuesta muy poco sacrificarme cuando estoy con gente que amo. Cuando estoy con gente, cuando pongo la mano en el arado con otros, ya te puedes reventar, no importa, porque si estoy con la gente, si estoy en comunidad, me como el mundo. Pero cuando uno está solo, todo cuesta 15 veces más. Apúntate a un grupo de servicio de un área que te apetezca y tendrás comunión. Hay pastoral, hay cuidado unos con otros. En esta iglesia nos cuidamos, nos pastoreamos los unos a los otros. No es negociable. Si eres de la comunidad cristiana Valentia, tengo 2 preguntas para ti. ¿Quién te cuida? Y 2, ¿a quién cuidas tú? Y me vale que me digas, cuido de mi familia. Vale, muy bien. ¿Y a quién más? ¿Y a quién más? Porque tu familia son tus hermanos, pero tú tienes más hermanos aparte de tu familia. Te puedo hacer la pregunta, si te apetece de otra manera, ¿a quién cuida tu familia? Y por último, hazlo satisfactorio, hay recompensa en la comunidad, desarrollarás tus dones, piensa en lo increíble de formar parte del único proyecto eterno. Este es el mensaje que quería compartiros. Abraza más, abraza más. Abraza más y proyéctalo en este 2022, que no sea negociable el congregarte, el hacer comunidad. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el Señor añadía cada día a los que iban siendo salvos. Este hábito a mí me ha transformado. Este hábito a mí me mantiene con los pies en la tierra. Este hábito a mí me nutre. La mayoría de mis predicaciones son fruto de conversaciones en mesas. La mayoría de las cosas que he aprendido ha sido por diálogos en comunidad. Es en la comunidad donde he tomado las decisiones más importantes de la vida, donde he aprendido la sabiduría de la palabra de Dios. No es negociable. Y queridos, hazlo obvio, hazlo sencillo, hazlo apetecible, hazlo satisfactorio. Este es el segundo hábito que te ayudará a desarrollar todos los demás.